hablaremos de dos grandes personajes para la historia de nuestro Perú, quienes por sus grandes hazañas y su heroísmo dejaron huella en cada uno de nuestros corazones. Este es el caso de Miguel María Grau Seminario, marino, almirante de la Armada Peruana y héroe de la Guerra del Pacífico. Nació el 27 de julio de 1834 en Paita, Perú. Sus padres fueron el teniente coronel Juan Manuel Grau y Berrío y la señora María Luisa Seminario del Castillo. Bautizado el 3 de septiembre de 1834, tuvo 4 hermanos: Enrique Federico Grau Seminario en 1831, en 1833 a María Dolores Ruperta Grau Seminario, Ana Joaquina Jerónima del Rosario Grau Seminario en 1835 y por último a Albino Grau Seminario en 1845. Se casó el 12 de abril de 1867 en la parroquia El Sagrario de la Catedral de Lima con Dolores Cavero Núñez, quien nació en 1844. Tuvieron 10 hijos, el primero en 1868 a Enrique Grau Cavero, en 1869 a Miguel Gregorio, en 1871 a Juan Manuel Pedro Blas Oscar y en 1872 a Ricardo Florencio. Un año más tarde a María Luisa, en 1874 a Carlos Pedro, en 1876 a Rafael Leopoldo y en 1877 a Victoria y Elena, en 1878 a Miguel Grau Cavero. Es conocido como el Caballero de los Mares, título atribuido por sus alturados valores, su coraje, la humanidad, temple y gallardía que mostraba ante sus enemigos en el alta mar. Pese a la guerra, cuando se inició la Guerra del Pacífico, o llamada también la Guerra del Salitre, que comenzó el 5 de abril de 1879, Miguel Grau era un capitán de navío en la Marina de Guerra del Perú, al mando del acorazado Huáscar, y desempeñó un papel importante al hostilizar las líneas de comunicación y suministro chileno, perjudicando, capturando o destruyendo varios barcos enemigos, y bombardear instalaciones portuarias de Chile. El monitor Huáscar, comandado por Miguel Grau, se convirtió en famosa por moverse sigilosamente, atacar por sorpresa y desaparecer rápidamente. Bajo el comando de Grau, el monitor Huáscar se transformó en la nave más destacada de participación de la Escuela Marina de Guerra del Perú durante la Guerra del Pacífico. Las correrías del Huáscar mantuvieron el jaque a la escuadra y al gobierno chileno durante 6 meses, o sea, durante el 5 de abril y el 8 de octubre de 1879. Finalizan el día 8 de octubre de 1879 con la captura del monitor Huáscar por parte de la Armada chilena en el combate naval de Angamos. El monitor Huáscar fue capturado por los chilenos después de incurrir en graves bajas en el duelo de artillería. Aunque no fue recuperado la mayor parte del cuerpo de Grau, sus restos fueron enterrados con honores militares en Chile, que fueron devueltos a Perú en 1858. Por muchos años después de su muerte, su nombre fue llamado a una ceremonia nominal. Una cosa es el coraje de quien sabe que puede vencer y otra cosa muy distinta es el coraje de quien sabe que todo está perdido y pese a eso sigue luchando. Este es el caso de Grau, quien nunca perdió la... En general, Miguel Grau fue un marino y un hombre que hoy nos sirve como ejemplo. Nos transmite y nos enseña aún los valores que lo acompañaron durante toda su vida, especialmente el profesionalismo, la lealtad, el amor a su familia, la honradez, así como el cariño y el profundo amor que tuvo por su país. Fallecido el 8 de octubre de 1879,
en el monitor Huáscar en el combate naval de Angamos a la edad de 45 años y posteriormente enterrado en la cripta de los héroes del cementerio Presbítero Maestro en Lima, fue marino, parlamentario y héroe de Angamos. Hablar de Francisco Bolognesi Cervantes, quien nació el 4 de noviembre de 1816, en una casa de la cuadra 1 del Jirón Caylloma, en Lima. Hijo del italiano Andrés Bolognesi Campanella y la arequipeña Juana Cervantes Pacheco. A los 8 años se mudó a Arequipa con su familia y tras la muerte de su padre, en 1834, dejó los estudios y se dedicó a trabajar para contribuir en la economía familiar. Demostróse muy hábil en los negocios y con solo 23 años emprendió una aventura propia de explotación de café y coca en Puno. Un año antes se había casado con su primera esposa, quien es María Josefa de la Fuente y Rivero, con quien tuvo 4 hijos. Su primer hijo, en 1839, fue Francisco, en 1841 fue Rosa, María en 1843 y Margarita en 1845. Y en un segundo compromiso con la iqueña Manuela Medrano Silva. Tuvo 4 hijos: Enrique Bolognesi Medrano en 1860, Federico Bolognesi Medrano en 1861, en 1864 Augusto Bolognesi Medrano y finalmente César Bolognesi Medrano en 1866. Francisco Bolognesi se reintegró al ejército con 62 años de edad, como comandante de la segunda división a cargo de la campaña terrestre del sur. Francisco Bolognesi y sus hijos Enrique y Augusto pelearon junto a él en la Guerra del Pacífico, quienes murieron por heridas en la batalla de Miraflores. Tras escribirle una última carta a su esposa, el héroe nacional y sus tropas se enfrentaron a los chilenos el 7 de junio, luego de la derrota peruana en Tacna, el 26 de mayo de 1880, y la espera de la llegada de refuerzos. Francisco Bolognesi y sus oficiales se reunieron y decidieron morir antes de rendirse ante Chile. El 5 de junio, un parlamento chileno se reunió con el comandante peruano y sus oficiales para pedirles que se rindan. Citando la superioridad numérica y de armas que tenían, la respuesta del Bolognesi fue: quizás la frase célebre más conocida de la historia del Perú: tengo deberes sagrados que cumplir, y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Murió el 7 de junio de 1880 a los 63 años. Sus restos fueron trasladados a Lima en julio, donde actualmente descansan en la cripta de los héroes del cementerio Presbítero Maestro. Fue un militar peruano que participó en la Guerra del Pacífico con el grado de coronel. Defendió la plaza de Arica, enfrentando a las fuerzas chilenas muy superiores en número y poderío, y tras hacer la promesa de pelear hasta quemar el último cartucho, sucumbió heroicamente durante la batalla. Es considerado héroe nacional del Perú y fue declarado patrón del ejército peruano por el gobierno en 1951. Cabe resaltar que el entierro de los restos del coronel Francisco Bolognesi Cervantes y del almirante Miguel Grau Seminario en la recién construida Cripta de los Héroes en 1908, la patria entrega sus lauros y sus defensores en la Guerra del Pacífico ubicados en la cúpula de la Cripta de los Héroes.